Majestades, autoridades, señoras y señores, buenos días. Buenos días. Existen lugares comunes del lenguaje a los que en contadas ocasiones resulta oportuno recurrir. Tal es el caso de la expresión hacer historia. Así es, hoy decimos que hace historia desde nuestro equipo deportivo al superar una eliminatoria hasta un novelista cuando bate un nuevo récord de ventas. Y en parte es cierto, Fernando, porque todos de algún modo hacemos historia. La historia la hacen las personas. Es oportuno decir que la historia son las personas. La historia de España es, pues, la historia de miles de hombres y mujeres que hasta este momento nos han precedido y que han hecho historia en muy diversos ámbitos. Esta vasta memoria ha sido felizmente recogida en una portentosa herramienta, el Diccionario Biográfico Electrónico que hoy aquí presentamos. Una herramienta para recordar, palabra que en su origen quería decir volver a pasar por el corazón. Cuando recordamos a los que nos han precedido, volvemos a pasarlos por nuestro corazón, volvemos a sentirlos. El recuerdo para los antiguos también significaba despertar a la verdad. Y es que la verdad de nuestra nación se hace evidente constatando las biografías de nuestros antepasados. El diccionario biográfico es sin duda, no sé cómo decirlo, nuestro árbol genealógico. Esta gran iniciativa es el fruto del esfuerzo de la Real Academia de la Historia, institución dedicada al arte de vencer al olvido. Una ventana al pasado donde podemos contemplarnos en tantos hombres y mujeres que han sido y en cierto modo son, y por qué no somos, nosotros mismos. Así pues, la creación de esta extraordinaria herramienta también es un relevante hecho histórico protagonizado por la Real Academia de la Historia, a cuya directora, doña Carmen Iglesias, tenemos ahora el honor de dar la palabra. Bienvenida. Majestades, autoridades, señoras y señores, hoy es un día de fiesta. Hace ya más de 2 décadas se viene diciendo que estamos en un siglo de oro de la biografía histórica y hoy lo podemos corroborar. Conmemoramos hace unos días, el 18 de abril pasado, los 280 años de la fundación de la Real Academia de la Historia por la Real Cédula de 1738 que otorgó el rey Felipe V. Gracias, Majestad, por lo que hizo su antecesor y por lo que hacéis por las Reales Academias. Y, por cierto, muchas felicidades en este día de vuestro santo. Cumplimos con esta obra, por definición inacabada, inacabable y abierta siempre a la actualización y crecimiento de nuevas entradas de personajes y protagonistas de la historia y de la intrahistoria de nuestro ámbito hispánico, cumplimos, decía, con un proyecto fundacional de nuestros antecesores del siglo XVIII, que ya dibujaron, y que nuestro querido y recordado director Gonzalo Anes impulsó hace unos años con determinación, pero que solamente y tras una muy profunda transformación ha sido posible llevarlo a cabo ahora con la alta tecnología que nos permite hacer realidad nuestros sueños. Lo que presentamos no es simplemente una edición digital de un diccionario anterior en papel, sino una nueva planta en la que un magnífico y pequeño equipo de excelencia ha elaborado una estructura interactiva e histórica, con el apoyo y aportación fundamental de todos los académicos y de buena parte de la comunidad científica de la historia y ciencias sociales, sobre una espléndida plataforma tecnológica creada generosamente gracias a la colaboración conjunta de Telefónica y la Caixa. Vaya en primer lugar ya nuestro agradecimiento más profundo a la Caixa y a Telefónica por su magnífico apoyo. Hemos concebido este diccionario como un servicio a nuestra sociedad y queremos que llegue a todos los sectores educativos y a todos los amantes y curiosos de la historia,
además de constituir una herramienta de primer orden para todo tipo de investigadores. Nos parece que no hay mejor medio de introducirse en la historia que a través de biografías de hombres y mujeres de todas las épocas y de toda condición, que en cada momento y dentro de su ámbito han sabido añadir o aportar algo más a los demás, algo que perdura y ha mejorado la vida de sus semejantes. Y también, claro, están los que la han empeorado o perturbado. Biografía es literalmente descripción de una vida, de una individualidad. Pero el individuo no es un ente abstracto en la nada. En realidad no puede ser nada sin la vida de los otros. Como decía hace tiempo una de las mayores especialistas en este tema, Anna Cavallé, la vida de los otros es el único parámetro de referencia sobre la propia vida. Por ello, creemos que toda vida es necesariamente también crónica o historificación del entorno en el que el biografiado se desenvolvió. De ahí, como verán, la importancia que posee el diccionario en esos enlaces de cada personaje con los similares de su entorno, no solo presente, sino pasado y futuro. Pero además, la vida de los humanos es opaca y difícil, somos libres e inciertos, y su relato, en la singularidad de cada cual, lo necesitamos para poder reflexionar sobre las cosas que nos pasan, para volver inteligible nuestra propia experiencia de vida, para entender las luces y las sombras de toda historia, para ser capaces de empatía y de piedad, y también de juicio abierto y fortaleza ante hombres y mujeres concretos que se desenvuelven dentro de valores y acontecimientos para los que solo tienen los instrumentos mentales y físicos de la época que les ha tocado vivir. A veces ni mejor ni peor, pero diferentes a los nuestros. Cuando se leen biografías de personas concretas, de, por ejemplo, la primera globalización, siglos XVI y XVII, hombres y mujeres, esos personajes casi increíbles, en búsqueda de riqueza y de fama, gentes de brújula y espada, vidas apasionantes, cuando se sumerge uno en ese dédalo de vidas entrecruzadas, entiende que no se pueden adjudicar sustantivos abstractos, definiciones lapidarias y simplistas, cuando no estereotipos, a los periodos y avatares de la historia. Esta es una función social de la biografía, crear, de nuevo con Cavallé, un observatorio humanista. Por lo demás, no quisiera cansarle con cifras que van a ver ahora en este acto sobre los contenidos de este diccionario, aunque algo tengo que anticipar. Presentamos alrededor de 45.000 personajes, todos fallecidos, muchos de ellos biografiados por primera vez. Y a los que añadiremos unos otros 20.000 que están en preparación, más los que vendrán. En la plataforma que colgará en nuestra página web figura la ventana correspondiente en donde todo usuario puede interactuar con la academia. En la redacción de estas biografías han participado más de 4.000 y pico historiadores y especialistas, más de 500 instituciones nacionales y extranjeras, entre ellas las academias iberoamericanas de la historia, de las que tenemos una cálida representación en el director de la del Ecuador, aquí presente. Fundaciones de todo tipo que guardan archivos importantes, también aquí representadas. Nuestros académicos correspondientes de todas partes del mundo y de todas las comunidades de España, hispanistas básicos para nuestro propio conocimiento. 3 ejes principales se encuadran las biografías. Un eje disciplinar, quizá lo más novedoso y espectacular,
que ha dado lugar a un excepcional tesauro inductivo absolutamente pionero en España, en el que se han desarrollado 2.000 descriptores pertenecientes a todos los ámbitos, desempeños y saberes de los personajes biografiados, que establecen entre sí, como verán, una red de vínculos y relaciones de gran riqueza. Eje geográfico, en segundo lugar, todos los territorios que conformaron la monarquía hispánica, desde Europa al continente americano, Filipinas, Molucas, mares y océanos, Pacífico, mares de China, Cabo de Hornos, sabemos dónde murió cada cual. Tercer, el eje cronológico fundamental, más de 2.500 años de historia, desde el siglo VII a.C. hasta el siglo XX, de Argantonio al fallecido más joven en el siglo XX, la que fue primera mujer ministra de Defensa, doña Carme Chacón. Un tema que nos ha ocupado y que estamos seguros va a ir en aumento exponencial es el de las mujeres. El siglo XXI será de las mujeres, me gustaba a mí repetir en entrevistas en el siglo pasado. No podemos cambiar la historia, pero sí trabajar por un presente y un futuro distintos. Dos últimas precisiones. Estamos ante un diccionario de referencia. De ahí la importancia que verán de la planta de cada biografía, con una bibliografía puesta al día respecto al personaje tratado. Por lo tanto, no de carácter normativo, no es una obra normativa. Y por otro lado, la vinculación entre personajes, que antes me referí, componen un mapa con una red de relaciones nunca mostrada antes, lo que supone que el conjunto no es simplemente una suma de biografías, sino la posibilidad del conocimiento de una época a través de una lectura polifónica de las vidas que integran un periodo. Estamos orgullosos de una obra que nos sitúa a la mayor altura mundial. Creo sinceramente que el mundo hispánico se coloca en un nivel cultural y civilizatorio que merece. Permitidme, por último, en la columna de agradecimientos de larga data, mostrar nuestra honda gratitud a los protectores y amigos de la Academia que han contribuido desde hace tiempo a poder seguir funcionando cada día con nuestro trabajo y actividades. Gracias profundas a todos y cada uno. También deseo agradecer a las entidades públicas y privadas que han hecho posible este acto. Y finalmente, agradecer a nuestros amigos y colaboradores del futuro. Muchos estáis aquí acompañándonos en este proyecto que es para toda la sociedad y en el que esperamos vuestro apoyo y sumaros a esta comunidad de recuerdo que formamos todos nosotros. Gracias, majestades. Gracias siempre por vuestra confianza y generosidad. No puedo expresarlo mejor, pero sabéis que contáis con nuestra lealtad y nuestro afecto profundo. Gracias a todos. Muchas gracias, doña Carmen. Esto sí que es hacer historia. Cayetana, ¿tú crees que nosotros figuraremos algún día en este diccionario biográfico electrónico? Bueno, probablemente. Ahora hay muchas entradas de actores y actrices. Bueno, entonces podríamos decir que estamos construyendo ahora mismo el futuro diccionario. Claro, ¿no? que sí. Chesterton nos enseñó que la historia es una novela que no está acabada. Me imagino a alguien en el futuro entrando en la categoría de actores del siglo XX y XXI y encontrándose conmigo junto a la gran Margarita Xirgu, por ejemplo. Impresiona. Esto impresiona mucho. Es muy grande Margarita Xirgu. Además, nosotros nos convertiremos en antepasados de otros en un incesante relato genealógico. El diccionario es una obra abierta. Quedan infinitas páginas en blanco por escribir. Te voy a enseñar unas imágenes. Muy bien. Más de 45.000 personajes de la historia de España.
2500 años de historia a través de sus protagonistas. Todos los territorios que formaron parte de la administración española. Más de 2000 descriptores pertenecientes a todos los ámbitos, desempeños y saberes. 4000 autores españoles y extranjeros. 500 instituciones científicas nacionales e internacionales. El mayor entorno digital de contenidos sobre la historia de España. Los personajes de la historia de España a un solo clic. Todos estos contenidos están accesibles mediante potentes buscadores que permiten tanto la localización alfabética de personajes individuales como la identificación de grupos de personajes en función de numerosos y diversos criterios de búsqueda combinables entre sí. Vinculación entre personajes mediante referencias directas e indirectas que establecen entre ellos una red de relaciones nunca antes mostrada. Impresionante herramienta de conocimiento. De conocimiento y de reconocimiento. Efectivamente, porque desde luego reconocer a nuestros antepasados es conocernos a nosotros mismos. Reconocernos en lo que somos solo es posible conociendo a los que nos precedieron. La verdad es que estoy deseando ponerme a buscar gente en el diccionario, aunque no sé si me va a resultar fácil porque yo estoy más acostumbrado al papel. Claro. Mis búsquedas son digitales, pero a la antigua. Con el dedo, claro. Pues yo me he quedado pensando en lo útil que habría sido esta herramienta a tantos investigadores, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué ha sido eso? Eso he sido yo. Disculpe, ¿quién es usted? No lo sabe. ¿No? Pues ahí tiene mi tarjeta de presentación. A ver, María Goiri, Vizcaya 1873, Madrid 1954, estudiosa e investigadora de la literatura y la historia. Primera mujer que cursó una carrera en la Universidad de Madrid. Su primera infancia transcurrió en Algorta. Qué bonito Algorta. Y a los 5 años me trasladé a Madrid con mi madre Amalia Goiri. Ajá. Es correcto. Lo mismo que el resto de lo que dice de mí. Pues buenos días, doña María. Egunon. Tengo entendido que hizo su viaje de boda siguiendo el recorrido del destierro del Cid. Pues sí, a mi esposo y a mí nos apasionaba el romancero. Se lo propuse a Ramón y tiramos pa'lante. ¿Ramón? Ramón. Menéndez Pidal. Ah. Búsquenlo, búsquenlo. Ya verán la de cosas que hicimos juntos. No parábamos de estudiar nuestra historia y nuestra literatura. Y sí, ya nos hubiera gustado disponer de una herramienta como esta en la que ahora me hallo. Hay tantas personas interesantes dentro. Casi 50.000. Ajá. Y todos muy bien avenidos. Podemos comunicarnos los unos con los otros en un santiamén. Por ejemplo, en este momento salí al encuentro del rey Alfonso X. Ah, Para hacerle una consulta sobre sus cantigas. claro. Mi esposo y yo seguimos investigando su obra. Ay, España, non ha lengua ni ingenio que pueda contar tu bien. Ahí está. Habla un castellano muy antiguo, pero se le entiende. ¿Cómo andáis, doña María? Ya veis, majestad, entretenida con toda esta gente que se ha asomado a nuestro reino inmaterial. Sean todos bien hallados. Gracias. Cuántas notables gentes. ¿Sí? He sabido que aquí hallaría soberano de mi calidad. Ciertamente. Pues en mi nombre, presentadle mis respetos. Señor, felicidades, por cierto. ¿En qué reino nos hallamos? En el Reino de España. Castilla, diréis. Bueno, Castilla y muchos otros reinos que al unirse conformaron una de las naciones más antiguas de Europa. ¿De Europa? Sí, así es. El diccionario biográfico da cuenta de que vuestra majestad aspiró a la corona del Sacro Imperio. Sí. ¿Sí? El fecho del imperio que algunos llamaron. A tan alta empresa nos guió nuestro deseo de que todas las gentes y todas las naciones se hubiesen en un lugar de concordia y que el entendimiento les hiciese más ricos y más felices y que la paz estuviese en sus corazones. Me da a mí que su par aquí presente comparte sus generosos propósitos. Su majestad Alfonso X también apoyó con firmeza el estudio de los aconteceres pasados. Ahí están, su historia de España y su general historia. Me figuro que vuestra majestad sabe que pasó a la posteridad con el sobrenombre del sabio. Ah, pues no. Pero acepto de grado el cumplido título.
que desde infante nos sentimos atraídos por muchos e importantes saberes. Las leyes, la historia, la música y las demás artes, el estudio de los astros, y el juego de los escaques, que estimula el ingenio. El ajedrez. Majestad, ¿podría pedirle que me dedicara, signando con su nombre, este ejemplar de las cantigas? Sea, pues que nos place. Acompañadme. Fernando, resulta asombroso cómo este diccionario puede traernos al presente de forma vívida figuras del pasado. Pues sí, verdaderamente es como si pudieras verlos y hablar directamente con ellos. Es impresionante lo que logra la tecnología aplicada al conocimiento. Desde luego, y de un modo tan sencillo y tan al alcance de cualquiera. Además, no solo podemos convocar biografías individuales, sino también grupos humanos enteros. Me encantaría ver una demostración práctica de esta clase de búsquedas. Pues es muy sencillo y nadie mejor que don Jaime Olmedo, director técnico del Diccionario Biográfico, para ello. Don Jaime, tenga usted la amabilidad. Majestades, autoridades, señoras y señores, es un honor poder mostrar algunas de las capacidades de este buscador avanzado con el cual podremos localizar aquellos personajes que desconocemos, personajes o grupos de personajes que podremos localizar mediante la libre combinación de todos esos criterios de búsqueda. Criterios de búsqueda que van desde la denominación de los personajes, desdoblados en 4 campos, su sexo, sus lugares y fechas de nacimiento y muerte, sus ocupaciones, su confesión, o incluso podremos localizar un término o conjunto de términos en el total de las 60.000 páginas de texto que integran esta plataforma. Además, todos estos criterios son combinables entre sí de forma incluyente, excluyente o disyuntiva, y podremos sumar bloques de criterios que estarían funcionando entre sí como paréntesis dentro de la sintaxis de búsqueda. En efecto, como se ha mencionado, hemos desarrollado un tesauro que integra más de 8.000 descriptores organizados en 8 grandes grupos que van desde la administración, en el caso de España, desde los pueblos prerromanos hasta el siglo XX, en el caso de América, por ejemplo, desde los caciques indígenas hasta sus primeros presidentes. Tenemos también el arte, deporte, espectáculos, ciencias exactas y aplicadas, filosofía y pensamiento, economía, derecho y ciencias sociales, letras, humanidades y comunicación, religión y sociedad. Y a partir de este tesauro podemos empezar a definir y a localizar grupos de personajes. Antes han aparecido por aquí don Alfonso X y doña María Goyri, y podemos querer saber cuántos escritores hay en el Diccionario Biográfico Electrónico. Para ello seleccionaríamos el aspecto letras, humanidades y comunicación, la parte de literatura, y escogeríamos la etiqueta escritor, y la base de datos nos arroja un total de 4.354 escritores contenidos en el Diccionario Biográfico Electrónico. Si quisiéramos saber cuántos de ellos son específicamente poetas, seleccionaremos la etiqueta poeta o poetisa y ese conjunto inicial queda especificado en un total de 1.369 poetas. Sobre cada conjunto podemos aplicar cualquier tipo de filtro. Por ejemplo, un filtro cronológico nos permitiría localizar una fecha concreta o un periodo. Y ese periodo lo podemos establecer entre días, meses, años o siglos. Si aquí fijásemos, por ejemplo, entre el siglo V y el siglo XV, lo que estaríamos haciendo sería identificar todos los poetas medievales contenidos en el Diccionario Biográfico Electrónico, 239. Para saber, por ejemplo, cuántos de ellos fueron de confesión islámica, seleccionaríamos la opción Islam dentro de la parte de confesión, y ese conjunto se nos queda en 45 poetas islámicos en la España medieval. Para saber si hubo alguna mujer dentro de este conjunto, seleccionaríamos el campo sexo, escogemos mujer y tenemos un total de 6 poetisas islámicas en la España medieval, cada una de ellas con su biografía y con su bibliografía. Y esta es la verdadera aportación de este proyecto. Esos personajes desconocidos, personajes menores, no conocidos para el gran público y que están ahora accesibles mediante la combinación de estos criterios de búsqueda. Podemos llevar a cabo una segunda búsqueda que ponga en activo algunos de los criterios que no hemos utilizado para esta primera. Por ejemplo, el criterio geográfico.
hemos desarrollado un tesauro que normaliza no solamente los ámbitos de la tierra firme, sino también la hidrografía, es decir, los mares, los océanos, los estrechos, los entrantes y salientes costeros. Podemos saber, por ejemplo, mediante ese ámbito geográfico, cuántos personajes del diccionario, habiendo nacido en España, murieron en México. Hacemos esa búsqueda y nos arroja un total de 782 coincidencias. Para identificar o aislar dentro de ese conjunto cuántos de ellos desarrollaron alguna actividad artística, seleccionaríamos el criterio artes, que es el hiperónimo, el término más general que engloba a su vez el resto de disciplinas específicas, y nos da un total de 95 españoles nacidos en España, muertos en México, con una actividad artística. Y activamos ahora un criterio que no hemos utilizado, que es la búsqueda de texto libre. Podemos buscar siempre palabras aisladas o frases exactas dentro de un conjunto de biografías. Si aquí, por ejemplo, tecleamos la frase exacta residencia de estudiantes, estaría localizando dentro de esos artistas españoles fallecidos en México aquellos que tuvieron vinculación con la residencia de estudiantes. Y nos salen estos 5: Luis Buñuel, Bernardo Giner de los Ríos, Rodolfo Halfter, José Moreno Villa y Carlos Velo Covelas. Y entrando en cada una de las biografías, lo que comprobamos es que todas responden al mismo esquema, a la misma estructura, tienen un encabezamiento que recoge los datos biográficos básicos de cada personaje, tiene luego el desarrollo de la biografía escrito por el especialista y, al final, si el personaje tuviese cualquier tipo de producción, tenemos la parte de las obras del personaje. En este caso, por un lado, la filmografía de Buñuel y después los escritos de Luis Buñuel. Cierra la biografía una bibliografía selectiva, no acumulativa, una bibliografía seleccionada por el especialista. Si lo que queremos, en cambio, es buscar un nombre, un apellido, un título o un seudónimo, bastaría con introducir ese término en este buscador sencillo y nos buscaría todos aquellos personajes que tengan ese término en su denominación. Por ejemplo, Alexandre nos arroja 5 resultados, desde una ginecóloga de finales del 19, un mineralogista o edafólogo de principios del 20 o, por supuesto, nuestro premio Nobel de Literatura. Y la biografía de Vicente Aleixandre nos permite mostrar una funcionalidad adicional del diccionario. ¿Qué es esta zona? Esta zona de personajes vinculados en la cual se muestra por vez primera la red de relaciones de cada uno de los personajes, mostrando en la columna de la derecha todos aquellos personajes citados en esa biografía y en la columna de la izquierda todas aquellas otras biografías en las cuales se menciona a este personaje. De manera que esta relación no es siempre bidireccional. El caso de Vicente Aleixandre es muy claro. Con 34 años, Vicente Aleixandre se le recrudece una tuberculosis renal que padece y hay que extirparle un riñón en una delicada operación que sale de manera exitosa porque la lleva a cabo un importante urólogo del momento llamado Pedro Cifuentes. Pues bien, ese dato que es importantísimo para la biografía de Vicente Aleixandre no se expresa en la biografía de ese doctor, pero cuando un usuario vaya a la biografía de este médico urólogo, descubrirá que el nombre de este personaje aparece citado en la biografía de Vicente Aleixandre. Y cuando acuda a la biografía de Vicente Aleixandre para descubrir la razón por la cual aparece citado, se encontrará con ese pasaje que enriquece, que complementa la información que ya se tenía de ese doctor. Por lo tanto, el conocimiento pleno de un personaje o de una época no se logra mediante la lectura aislada de los textos, sino mediante este cruce de información que facilita el cruce entre los personajes. Bueno, pues además de esta zona de personajes vinculados, añadimos un nivel adicional de contextualización para cada personaje. Es esta zona que llamamos personajes similares. Cada personaje muestra al final de su biografía toda esta zona en la cual se presentan aquellos personajes que en una misma época, hemos establecido un rango de 50 años, tuvieron su misma ocupación o desempeño, y el usuario podrá escoger entre las que él quiera, o nacieron o murieron en el mismo lugar que el personaje. Y esta es una pequeña muestra de las capacidades del diccionario biográfico electrónico, a cuya actualización y enriquecimiento nos dedicaremos a partir del día de hoy, en que ya está disponible en la plataforma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jaime. Qué gran poeta Aleixandre. Fue él quien dijo aquello de que la poesía es comunicación.
algo que sirve para hablar con los demás hombres. Pues es verdad. ¿Sabes lo que pienso, Fernando? Dime. Que este diccionario electrónico es una hermosa vacuna contra el olvido. Pues sí. Oye, hablando de vacunas, ¿cuántas entradas de médicos y gente de ciencia habrá? Pues ¿Sabes? muchas, y de todas las épocas. Te voy a poner un ejemplo. Mira. Dicho vacunas. Buenos días. Soy Isabel Zendal y siempre que escucho la palabra vacunas aparezco de repente como un fantasma machacón. ¿Sí? Soy Isabel Zendal, coruñesa, rectora de la Casa de Expósitos. En octubre de 1803, don Javier Balmis me contrató como enfermera para participar en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Dígame, Isabel, ¿y en qué consistía exactamente esa expedición? Íbamos inoculando uno a uno a los niños el virus vacunal para que éste se conservase y pudiese llegar vivo a las Américas. Entonces no había otra manera. Claro. ¿Cuántas vidas se salvaron? Fue la primera misión de salud internacional. Me tocó vivir una época en la que la ciencia estaba despegando, la ciencia española. Luego vinieron otros, don Ramón y Cajal, don Santiago Ramón y Cajal, que le dieron el premio Nobel. Un momento, ¿y eso qué sucede ahora? ¿Qué son esos trazos? Siempre me pasa lo mismo. Cuando nombro a don Santiago, aparecen misteriosamente esos dibujos tan raros que me alteran los nervios. Nervios, nervios. Son eso precisamente, nervios. Don Santiago. Las células de su sistema nervioso, sus neuronas. Quite, que yo de esas cosas no tengo ni he tenido en mi vida. Todos tenemos, y más nos vale. En los últimos años la ciencia ha logrado grandes descubrimientos. Yo, por ejemplo, formulé la ley de polarización dinámica. ¿Ustedes sabían que la transmisión del movimiento nervioso es direccional? ¿Y se debe a la relación entre las neuronas y el comienzo de la excitación? No. ¿No? No. Pues ya lo saben. Son muchos los buenos científicos que tenemos hoy en España, que están a la vanguardia de la investigación y que son un referente a nivel internacional. Pronto figurarán junto a usted en el diccionario biográfico, don Santiago. ¿Qué me dice? Sí. Algunos ya están allí recogidos. Pregunten su vecindario cibernético por Severo Ochoa o por Josefa Molera, por ejemplo. ¿Ha oído usted hablar del I+D? ¿Y de las células madre? ¿Y del interferón? ¿Y del código genético? ¿Y de los trasplantes de órganos? Bien, pues todas estas cosas se deben a pioneros como usted. Como usted, señor. Maño. Doña Isabel, esta mujer nos trae extraña noticia de que anduvisteis llevando remedios de medicina a una lejana tierra a la que dicen América. Y más allá. La expedición de Balmis cruzó el Pacífico y llegó hasta remotos confines del mundo. Sí, señor. Allí que me embarqué al cuidado de aquellas criaturas. Mas, ¿qué es América? Más allá de Finisterre, existe una tierra donde millones de personas hablan nuestra lengua y con quienes hemos compartido siglos de historia. Ilustres españoles nacieron allí. Puede tratar con ellos en persona. Muchos habitan como usted dentro de esta portentosa máquina del saber. A fe que nos agradará conocerlos. Y a mí, a los poetas del medievo. Entre los que, claro está, el nombre de vuestra majestad luce con letras de oro. ¿Y a usted, don Santiago? ¿A usted a qué ilustres colegas de otros tiempos le gustaría conocer? Yo quisiera encontrarme con todos esos hombres y mujeres de los que usted me hablaba antes y que, al parecer, tomaron el testigo de mi obra con sus aportaciones al conocimiento científico. ¿Y a usted, doña Isabel? Y a mí me gustaría saber de los compatriotas que realizaron tantos esfuerzos y tantos gestos de valentía y sacrificio. Si pudiéramos tener también nosotros ese artefacto mecánico que antes ha manejado el señor don Jaime. No se preocupe, doña Isabel, que tal vez sea posible. ¿No, Fernando? Por supuesto, no hay barreras para el saber. Adiós, amigos. Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues ya es hora de regresar al presente, a este presente que pronto ya será pasado. Conocer el pasado resulta imprescindible para encarar con éxito el futuro. Un futuro de prosperidad fiado en la ciencia, en la cultura y en el esfuerzo de todos los españoles. Y ahora, para cerrar el acto, toma la palabra Su Majestad el Rey.
Señor Ministro de Educación, Cultura y Deportes, secretarios de Estado, directora de la Real Academia de la Historia, miembros de la Academia, presidentes de Telefónica y de Fundación Bancaria La Caixa, como patrocinadores, embajadores, señoras y señores. Como hemos podido apreciar a lo largo de este acto, hoy presentamos una obra que no es exagerado afirmar, viene a marcar un hito tanto académico como tecnológico en el ámbito de la divulgación de nuestra historia. Pero sin duda va mucho más allá. Con este diccionario biográfico electrónico, cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, de manera sencilla, intuitiva, rápida, va a poder consultar, interrelacionar, investigar y descubrir la biografía de, como ya saben, inicialmente 45.000 personajes históricos. Va a poder abarcar más de 2.500 años de historia, desde el siglo VII a.C. al siglo XX. Va a poder recorrer escenarios históricos que se extienden a los 5 continentes y va a poder interconectar la vida de hombres y mujeres separados por siglos, por territorios, por culturas y civilizaciones. Tengo el convencimiento de que a partir de hoy este diccionario se convertirá en obra de referencia, en una herramienta de trabajo imprescindible para investigadores, profesores, escritores y científicos, pero también en una fuente de consulta permanente para estudiantes y para todo aquel que sienta la curiosidad de saber y conocer más de nuestra historia. Por ello, vaya por delante nuestra felicitación a la Real Academia de la Historia, promotora, coordinadora e impulsora de este proyecto cultural y educativo que podemos decir que es realmente magnífico. Y al extraordinario equipo que lo ha hecho posible, tantas personas que durante tanto tiempo trabajaron para que hoy podamos presentarles esta magnífica obra. Gracias y felicidades también a todos esos 4.000 o más especialistas, pertenecientes a todas las ramas del saber, que tan minuciosamente han construido cada una de las biografías contenidas en esta obra. Este proyecto, que es el resultado del esfuerzo de muchos, ha contado igualmente con la participación y el apoyo de 2 entidades, Telefónica y La Caixa, a las que también quiero expresar mi agradecimiento por su generosidad, su visión y su compromiso. Todos, en fin, podemos decir que estamos de enhorabuena, porque vamos a poder beneficiarnos, vamos a poder disfrutar y aprender gracias al excelente trabajo académico y tecnológico llevado a cabo para primero producir esta obra y después hacerla accesible inmediatamente para todos en la red. El diccionario, más allá de su indiscutible y evidente utilidad académica y divulgativa, aporta una serie de valores que querría subrayar especialmente. En primer lugar, esta obra resalta la aportación que hacen las Reales Academias a nuestra sociedad. Del mismo modo que el diccionario de la Real Academia Española mantiene vivo, actualizado y en permanente revisión nuestro idioma, la Real Academia de la Historia nos ofrece con este nuevo diccionario electrónico una actualización omnicomprensiva, multidisciplinar, objetiva y rigurosa de los principales hombres y mujeres que han conformado nuestra historia a lo largo de los siglos. Las Reales Academias, garantes y guardianes del saber, la investigación, el debate, la innovación y el rigor científico en todas las facetas del conocimiento, son, y así lo demuestran continuamente, tan necesarias como enriquecedoras para nuestra sociedad. Y este diccionario vuelve a ponerlo de manifiesto una vez más, suscitando la admiración y el sentimiento de deuda que con ellas tenemos, así como el elogio permanente que merecen. Hoy, sin duda,
España necesita el compromiso con nuestra vida colectiva de los intelectuales, de los hombres y mujeres que cultivan el saber, la razón, el conocimiento. Un compromiso siempre necesario, pero que tan imprescindible es en los tiempos que vivimos, porque nos ayuda a comprender con rigor y con mayor confianza las nuevas realidades que emergen en el siglo XXI, a analizar y valorar los nuevos retos a los que nos enfrentamos y a orientar las decisiones que debemos tomar en un mundo lleno de incertidumbres y de profundos cambios tecnológicos y sociales. En segundo lugar, esta obra pone también de relieve otro aspecto fundamental de nuestro tiempo, la conexión necesaria de la educación y la cultura con las nuevas tecnologías. Este diccionario es a la vez, y en todo su sentido, una obra histórica y también del siglo XXI. Porque ya no es posible imaginar la divulgación cultural y académica si no es a través de las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, el Diccionario Biográfico Electrónico se convierte en una obra pionera y puntera, digna de los nuevos tiempos que vivimos y acorde con la realidad digital en la que estamos inmersos. Me enorgullece y sin duda hasta emociona poder afirmar que no existe ningún proyecto digital en el ámbito internacional como el que hoy presentamos. Con este diccionario, la divulgación de nuestra historia y el talento de nuestros historiadores se sitúan en el más alto nivel de calidad y proyección tecnológica mundial. De este modo, ya no solo nuestra historia, sino también nuestra lengua común, que es seña de identidad y de hermanamiento para todos los hispanohablantes, dan un salto cualitativo más. En ninguna otra lengua del mundo existe una obra digital como esta, y por ello, con este diccionario, el español avanza como un gran idioma tecnológico, como el gran idioma en la red que debe y tiene que ser. Hoy no solo hemos hecho un poco más grande nuestra historia, sino también nuestra lengua, reafirmando así la vocación universal que siempre ha caracterizado a España. Porque hoy nuestra historia y nuestra lengua han ganado aún más presencia en este mundo sin límites, ni fronteras temporales ni espaciales que representa el ámbito tecnológico. Pero hay una tercera cuestión que también engrandece este diccionario y a la que me gustaría referirme igualmente de manera especial. El diccionario biográfico pone en valor quiénes somos y cuál ha sido nuestra trayectoria. Como escribió Cervantes, la historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Por eso, conocer nuestro pasado a través de la vida de los que nos precedieron es conocer nuestro recorrido, nuestra esencia, nuestro núcleo y nuestro fundamento. La historia con mayúsculas no solo la escriben las naciones, los pueblos, las sociedades. La historia la construyen muy especialmente las personas y el camino que recorren a lo largo de sus vidas. La identidad de cualquier nación, de cualquier pueblo o sociedad, se forja en realidad a través de la historia a la que han ido dando forma con sus vivencias y sus aportaciones cada uno de los hombres y las mujeres que la conforman. La historia es, por tanto, la historia de las personas. Y desde esta visión de la historia podemos entender quiénes somos, cuáles son nuestros orígenes y nuestros antecedentes, y qué y quiénes han afianzado nuestras raíces y nuestro sentir como pueblo, como sociedad y también como ciudadanos. Cómo a partir de nuestra diversidad hemos forjado una identidad común como nación y como cultura. ¿Qué nos identifica y qué nos une? Por eso, aunque el criterio de este diccionario biográfico electrónico es el de incluir únicamente las biografías de personas cuyas vidas ya han llegado a su fin, desde ese punto de vista podemos decir que todos los españoles, cada uno de nosotros, estamos presentes en él.
porque en él están, como hemos visto y escuchado, Ramón y Cajal y María Goyri, o Alfonso X e Isabel Zendal. También viven en el diccionario Juan Sebastián Elcano, o Santa Teresa de Jesús, Camilo José Cela o Pablo Picasso, Isabel de Castilla o Zenobia Camprubí. En él están multitud de artistas, científicos, pensadores, políticos, militares o aventureros que con sus decisiones y triunfos, pero también con sus reveses, han contribuido a conformar nuestro ser colectivo. En él están asimismo numerosos hombres y mujeres que con sus aportaciones silenciosas y sus enormes cualidades han ido configurando a través de los siglos esa identidad que compartimos, nuestro ADN como nación plural y diversa que debe caminar en una misma dirección. Pero ahí, en esas más de 45.000 vidas y en todas las que vendrán, estamos también nosotros, porque todos somos hijos de nuestra propia historia y de los hombres y mujeres que la han construido a lo largo de generaciones. Y debemos aprender con las vidas de estos hombres y mujeres que hoy traemos a nuestro presente con esta gran obra. En este diccionario está nuestra identidad y conocerse a uno mismo con una mirada crítica, pero también abierta y plural, como es nuestra propia historia, es condición necesaria para aprender del pasado y ser mejores en el futuro. Hemos aprendido que nuestro país ha progresado y ha alcanzado grandes éxitos cuando se ha contado con todos, cuando hemos afrontado juntos los retos con la voluntad de que nadie quede atrás o que nadie pudiese sentirse excluido o postergado. Nuestros últimos decenios, aún con sus dificultades, han sido buena prueba de lo que unidos somos capaces, de lo que somos capaces de lograr. Y ese mismo espíritu debe animarnos para nuestro futuro, porque la historia de España la siguen construyendo día a día millones de hombres y mujeres de todos los rincones de nuestra geografía, ciudadanos que son expresión de la diversidad de nuestra sociedad, de sus lenguas, de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus modos de pensar y sentir. Estos mismos ciudadanos son los que en cada pueblo, en cada ciudad, en la escuela o en la empresa, en el laboratorio, en cualquier entidad pública o privada, representan la continuidad de nuestro país con su trabajo, su compromiso, sus principios y su visión del mundo. La biografía de España es la biografía de todos los españoles y debemos seguir construyéndola con la participación y el esfuerzo de todos. Señoras y señores, termino ya estas palabras que ponen fin a esta presentación oficial, a esta presentación de Estado de nuestro diccionario biográfico electrónico. Y para ello permitidme que reitere mi agradecimiento más sincero a todos los que han participado admirablemente en su elaboración, demostrando que son multitud los españoles dispuestos a seguir sumando en esta gran obra colectiva que es España. Gracias a todos por hacernos este gran regalo, un regalo generoso, hermoso, perdurable, abierto y de un valor incalculable. Y a todos vosotros aquí presentes, gracias por vuestra presencia y compañía. Muchas gracias, Majestad. Gracias igualmente a todos los que nos han acompañado en este acto aquí y desde cualquier otro lugar del mundo. Y gracias, por supuesto, a la Real Academia de la Historia por este diccionario biográfico electrónico. Hasta siempre y muchas gracias. Buenos días.